imaginarme, soñar cómo será al estar junto a ti. Puedo imaginarme lo que allí veré con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser, danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré, estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar, cantaré, aleluya, quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme. Solo imaginarme. Puedo imaginarme el día que yo vea al reflejo del Hijo de Dios. Puedo imaginarme una eternidad para siempre. Solo adorar, puedo imaginarme. Oh, solo imaginarme. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser, danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré, estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar, cantaré, aleluya, quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme, oh, solo imaginarme. Puedo imaginarme una eternidad con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme. Bendiciones, bendiciones, la paz del Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes, su pastor, hermano, amigo, el pastor Julio Vargas Rosa, del Centro Cristiano de Restauración Vida Abundante. Como todos saben, mi esposa, Sonia Castro, mi amada esposa, y yo pastoreamos esta congregación en la ciudad de Mayagüez, en el casco mismo de la ciudad, allí muy cerca del Puente Balboa, en 159 Méndez Vigo Este, esquina Salud, frentecito al costado de la placita de Diego. Y estamos trayendo esta serie sobre el Apocalipsis. Hoy estamos hablando específicamente del milenio, definiendo el milenio como lo define la Biblia: tiempo de paz, salud y prosperidad, un tiempo de consagrados al Señor. Sería básicamente un tiempo donde la creación, que posiblemente aún no ha sido renovada total y completamente,
conforme la renovación que Apocalipsis al final menciona, cielo nuevo y tierra nueva, sino que la creación está siendo sujetada por la presencia del Señor, ha sido liberada de su angustia porque han sido detenida la actividad satánica y la actividad impía sobre el planeta inmediatamente después de lo que se conoce como la batalla del Armagedón, o la confrontación final entre el anticristo y sus ejércitos capitaneados por Satanás y los ejércitos de Dios capitaneados directamente por el Señor Jesucristo. Entonces se le abre unos 1000 años de paz, de prosperidad, de salud, de una ecología restaurada, el ecosistema restaurado, donde la tierra tiene un esplendor extraordinario y las especies, todos los animales, tanto los que son en este momento salvajes e inhóspitos hacia el hombre, como los que son amigos del hombre en este momento, todos viven con él, entre ellos y con el hombre en armonía. Obviamente estamos sacando versículos bíblicos tanto del Viejo Testamento como del Nuevo Testamento, porque repito, como antes he dicho, Apocalipsis trae unos cuadros, trae unas imágenes, es el final de la revelación, es el punto final a toda la semilla de doctrinas y de revelación bíblica que surgieron en Génesis, de Génesis se cierra en Apocalipsis todo este semillero de revelación, pero para entender Apocalipsis necesitamos ir a lo que los profetas del Viejo Testamento, Jesucristo mismo, que ya hemos estudiado Mateo 24 muchas veces en esta serie y en aquellas partes de la serie que se dieron en la iglesia y no están en nuestro canal de YouTube. Así que por más que hablemos del tema, siempre quedará algo más que se puede decir, pero tampoco quiero ser tan particularmente breve. Se me ha preguntado cuándo termino esta serie, pues la terminaré cuando yo entienda que he agotado las temáticas y que por lo menos quedan en su mente y en su corazón, y que usted pueda regresar cuando quiera hacer algo del milenio a este vídeo, así como a otros como el del anticristo, como el paréntesis que hicimos con Isaías 26 y hablando del COVID-19, del coronavirus justamente, etcétera, etcétera. Así que hoy no vamos a definir específicamente la batalla del Armagedón, pero sí quiero entrar a definir el milenio. Luego, entonces, hablaremos en su momento específicamente de qué es la Gran Babilonia, la batalla del Armagedón, las bodas del Cordero, cielo nuevo y tierra nueva, el descender de la Jerusalén celestial. Así que ya estamos muy pronto a poder culminar esta serie, pero hoy quiero detenerme en el milenio. Y antes deseo orar con ustedes. Padre, en el nombre de Jesucristo yo te doy gracias, Señor, tú eres bueno, tú eres maravilloso. Yo pienso, Señor, que sobre el país hoy, que es viernes cuando estamos grabando, hoy yo pienso que hay una paz que se ha ido desatando sobre la isla. Viene el 17 de abril y de alguna forma yo siento que hay un cambio. De alguna forma hay un cambio, Señor, en medio del ambiente que respira el país. Es mi impresión. Espero estar en lo correcto, Dios, y espero que podamos ir viendo un desarrollo distinto de las cosas que han estado surgiendo en la medida en que tú, Señor, nos vas llevando por esa experiencia, enseñándonos lo que nos quieres enseñar y luego liberarnos para poder salir y regresar con la vida que conocíamos antes de este encerramiento forzoso y necesario, y que a la misma vez podamos salir con un entendimiento de los tiempos, un entendimiento de tu palabra, oírte a ti y no a los profetas profanos que utilizan fuentes escondidas y esotéricas no bíblicas para confundirse a ellos y a los demás. Queremos que fluya el río limpio de la palabra en medio de esta enseñanza y de toda enseñanza en esta nuestra iglesia y en este nuestro canal. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y está usted viendo, ¿verdad?, esto a través de YouTube, en La Voz Vida Abundante, nuestro canal de YouTube, al cual puede de hecho suscribirse. Nuestra iglesia, Centro Cristiano de Restauración Vida Abundante, ha utilizado este método inmediatamente que entró la cuarentena para nutrir espiritualmente a la congregación y a toda persona que necesite una palabra de Dios. Ore por nosotros,
como oré hace unos segundos, que siempre sea un río vivo de la palabra del Señor. Por lo tanto, esta enseñanza va a tener muchos versículos bíblicos. Ha sido un tiempo intenso para mí poder escoger dentro de todos los versículos aplicables estos versos. Y hay unos subtemas que iremos analizando durante esta enseñanza, pero vamos a tener mucha lectura de la Biblia. Tome su libreta, tome su Biblia, tome su lápiz y apunte para que luego usted pueda ir en el nombre del Señor Jesucristo. Y tenemos la bendición, la victoria de que usted puede detener en algún momento la enseñanza para continuar y apuntar todo. Yo le aconsejo que la escuche completa y luego tenga ese ejercicio con usted y con los suyos. Y repito, necesitamos tener la familia alrededor de la enseñanza en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en Apocalipsis 5, 9 al 10, y queremos partir, ¿verdad?, en lo que podamos de Apocalipsis para entonces poder ir al resto de la palabra. Menciona lo siguiente, ya hemos discutido esto muchísimo en la iglesia y aquí también en el canal, y cantaba un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Entonces ya Apocalipsis 5, que es el comienzo básico de la revelación de todo lo que está sucediendo, ¿verdad?, en medio de Apocalipsis. Los primeros 3 capítulos son mensajes a la iglesia, el 2 y el 3, el 1 es la presentación personal de Jesucristo, el propósito del libro de la revelación y de la visita al apóstol Juan. El capítulo 4, Juan sube acá y lo saca, ¿verdad?, de la experiencia física, geográfica de Patmos, lo lleva al cielo y abre una puerta, una ventana de revelación hasta el último capítulo de Apocalipsis. Y el capítulo 5, donde estamos aquí, él ve en el trono ese grupo de toda tribu, lengua, pueblo y nación cantando un cántico nuevo e indicando que el Señor de todas las naciones y de todas las lenguas de la tierra había levantado un cuerpo de reino y sacerdocio, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios. El Cordero lo hizo con su sacrificio, con su resurrección, con su victoria, y reinarán sobre la tierra. Y reinarán sobre la tierra. Entonces tenemos que entender que en cuanto sea posible, vamos a interpretar literalmente la palabra de Dios. No me parece que aquella margen para espiritualizar esto dice sobre la tierra. Y estamos muy claros, nosotros por lo menos yo estoy muy claro, que estos 1000 años específicos es un reinado de los sacerdotes del Señor, de los hijos de Dios, de los lavados por la sangre del Cordero, que son los que cantan ese cántico en el cielo, y el apóstol Juan lo escucha. Amén, alabado sea el Señor, y reinaremos con el Señor sobre la tierra. Así que diga que está a su lado, sobre la tierra. Tenemos que empezar a ver la tierra y los tiempos como Dios los ve. Y Dios ve sobre este planeta un reinado de su Hijo, que ha sido identificado como una especie de reinado davídico. El Hijo de David reinará sobre la tierra. Amén, alabado sea el nombre del Señor. Y obviamente sería una temática extraordinaria entrar directamente a un estudio del reinado davídico y las promesas a la descendencia de David. Pero en este momento nos vamos a detener en el milenio. Entonces, en el mundo actual y en la tierra actual, como usted y yo la conocemos, en la vida actual, en la vida de este siglo, indicando siglo toda la historia de esta época de la humanidad, nosotros tenemos la presencia del pecado, somos pecadores y dados al pecado. Aún dentro de la iglesia tenemos muchas batallas con el pecado. Vemos la presencia de los ángeles del Señor alrededor del planeta y en nuestras vidas, intercediendo, trabajando a favor de los santos, de los hijos de Dios. Vemos a los demonios y a Satanás, el diablo mismo, capitaneando un ejército en contra de la iglesia, en contra de las cosas de Dios, para destruir las naciones y para destruir todo aquello que alaba y glorifica el nombre del Señor. Pero en el milenio, por 1000 años,
Satanás estará fuera de la ecuación. Y también estará fuera de la ecuación la actividad impía de los hombres. Eso cesará a partir de la guerra final entre el anticristo y los ejércitos de Dios. La conocida batalla del Armagedón, de la cual hablaremos en otra ocasión con más detalle. Así que lo que quiero que entiendan en este momento es que ha pasado el tiempo de tribulación, ha pasado el gobierno del anticristo, ha sido vencido el anticristo, terminó Armagedón y el Señor abre 1000 años. Lo dice aquí en Apocalipsis 20 del verso 1 al 3. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Literal. Y lo ató por 1000 años. Y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo cerró. Y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Eso es lo que dice la palabra y es de lo que vamos a estudiar de esos 1000 años. Que sucederá después de los 1000 años. En otro momento de esta serie entraremos en detalle hasta donde la palabra del Señor nos permite ver y entender. Así que quisiera hablar inicialmente de la primera resurrección, porque tiene que haber una resurrección, porque alguien va a estar reinando sobre la tierra con el Señor y no van a ser los que estaban en ese momento vivos luego de la guerra de Armagedón solamente, sino que van a ser aquellos, amén, alabados sea el nombre del Señor, que hayan servido al Señor por los siglos de la historia de la humanidad. Entonces, 1 Corintios 15, 22 al 25. 1 Corintios 15, 22 al 25. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Por lo tanto, estamos hablando aquí en este momento de que el Señor va a tomar autoridad sobre Satanás y esa experiencia tiene que ser unida, porque se va a abrir 1000 años de un reinado, tiene que ser unida a los que hemos resucitado en el Señor, porque morimos en Cristo, y a los que han sido arrebatados, como dice 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17. Antes de todas estas cosas, el Señor levantará a su iglesia, tocará la trompeta final, y se levantarán los muertos en Cristo, y los que están vivos en Cristo serán arrebatados al cielo. Eso es antes de esa guerra de Armagedón, eso es antes del gobierno del anticristo sobre la tierra. 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos en Él, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Son dos eventos distintos: el arrebatamiento de la iglesia, Jesús mismo con voz de mando, voz de arcángel, con trompeta de Dios, el Señor mismo descenderá. Y otro es el evento cuando antes de los 1000 años se ata a Satanás por un ángel que desciende del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Son dos eventos diferentes, alabado sea el nombre del Señor, pero que se unen, porque los que han resucitado con el Señor, que están en su presencia, y aquellos que hemos sido arrebatados, estamos unidos con toda la multitud. Amén. Alabado sea el Señor, que alabe y bendice al Señor junto a los ángeles en el cielo. Y de momento entonces el Señor abre un reinado de 1000 años atando a Satanás. Entonces toda esta multitud reinaremos con el Señor en la tierra. Apocalipsis 24 al 6. El capítulo es Apocalipsis 20.
También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. ¿Cuántos bendicen al Señor? Así que estamos hablando aquí de un grupo de personas que fueron decapitados dentro de la gran tribulación, que permanecieron fieles al Señor Jesucristo y volvieron a la vida, dice, y reinaron con Cristo por 1000 años. Así que tenemos ya el grupo completo, los que habían muerto en Cristo al momento del arrebatamiento, los que estaban vivos al momento del arrebatamiento, y aquellos que por alguna u otra razón dentro del periodo tribulacionario no se inclinaron hacia la imagen del anticristo ni adoraron el gobierno mundial del anticristo, prefirieron morir en amor por el Cordero. Eso es lo que dice la palabra, y yo no puedo ni debo añadir más a eso, ni especular tampoco. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Estamos hablando de una resurrección anterior y una resurrección posterior, la segunda resurrección. Y esa segunda resurrección, que viene siendo al final de los 1000 años, como dice aquí, son los que no habían muerto en Cristo a través de los siglos y de los siglos y los siglos, que incluye a aquellos que murieron en el momento de la batalla del Armagedón. Amén. Así que los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección, la que estamos hablando de los que van a estar con el Señor en los 1000 años. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección, la muerte segunda, de la cual hablaremos más adelante en otra enseñanza. No tiene poder sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y, dice Apocalipsis 24 al 6, y reinarán con él por 1000 años. Quiero explicar, porque puede ser un poco complicado. Hay una primera resurrección de los santos, y al final de los 1000 años hay una segunda resurrección de los que no conocieron al Señor mientras estaban vivos. Bienaventurados los de la primera resurrección, los de esta resurrección, porque estarán 1000 años reinando con el Señor. Punto. No añadamos a la palabra, eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero dentro del escudriñar la Escritura, yo quiero hacer un paréntesis para hablar de lo importante que es sufrir y padecer por Cristo a lo largo de la teología bíblica. Y voy a referirme al Nuevo Testamento, porque estamos hablando que en el Viejo Testamento muchos profetas fueron aserrados, dice la palabra, fueron decapitados, fueron perseguidos, fueron matados, y que todos ellos murieron esperando que Cristo viniese y se manifestase en su primera venida, como el Mesías prometido, y de lejos saludaron a quien el Espíritu Santo decía que el Espíritu de Cristo se manifestaría, dice la Escritura. Amén. Pero en el Nuevo Testamento la batalla espiritual arrecia de una forma impresionante, porque antes estábamos hablando de profetas localizados dentro de Palestina, básicamente, Canaán, Jerusalén, Judea, Samaria, toda esa esquina. Juan el Bautista fue decapitado, Jesús fue crucificado, y sabemos, ¿verdad?, de tantos otros en el Viejo Testamento. Algunos reyes mataron a sacerdotes impresionantemente. Reyes de la nación judía mataron a sacerdotes y a profetas del Señor. Pero Romanos 8:17 dice: y si hijos, usted y yo, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. No nos engañemos. Servir a Cristo entraña sufrimiento mientras estemos en este mundo. Persecución, blasfemia, difamación, injurias. Somos como desconocidos, pero bien conocidos. Y la iglesia siempre padecerá persecución. Oremos por el gobernador de New York, que dijo que ni Dios ni la fe estaban ayudando en este proceso. Es un ataque a la iglesia, es un ataque a la palabra, es un ataque a la Biblia, con toda la autoridad de un gobernante. Dios le bendiga, Dios lo ayude.
Dios tenga misericordia. ¿Cuántos bendicen al Señor? Pero no nos debe extrañar, no debe ser para nosotros una sorpresa momentánea e inimaginable el hecho de que seamos perseguidos. Si padecemos con Él, también seremos glorificados en Él. Según Timoteo 2, 11 al 12, palabra fiel es esta, que si morimos con Él, con Jesús, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará, porque Él es Padre de verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. El Señor no puede negarse a sí mismo. Si negamos al Señor, el Señor nos negará. Eso dice la palabra de Dios en aquel día final. No estaremos en ese reinado de 1000 años, pero si permanecemos, si perseveramos, dice 2 Timoteo 2, 11 al 12, también reinaremos con Él. Y la palabra reinar es la que yo quiero que esté en su mente en relación al milenio y usted y Jesús. Finalmente, Apocalipsis 2.10, terminando este paréntesis sobre la teología del padecimiento por Cristo en el Nuevo Testamento. Apocalipsis 2.10, no temas lo que estás por sufrir. Le habla a una de las iglesias. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Interesante los números de Dios. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y una corona habla de reinado o de un príncipe o de una princesa. Amén, alabado sea el nombre del Señor. Una corona. Te daré la corona de la vida si perseveras y eres fiel hasta la muerte. Porque muchos fueron matados por el nombre del Señor Jesucristo. Muchos fueron perseguidos y encarcelados, y es que dice que echará a algunos a la cárcel. Justamente, ¿verdad? El apóstol Juan estaba prisionero. Amén, alabado sea el Señor. Y el Señor añade, y tendréis tribulación por 10 días. Es muy interesante, porque está hablando de una iglesia en particular, un periodo de tiempo en particular a esa iglesia. No voy a entrar en esta enseñanza en numerología bíblica. Sería un largo trecho hoy y no es este el propósito. Pero tenemos que pensar entonces, además de la iglesia que ha sido arrebatada, queda sobre el planeta el pueblo de Dios desde el Viejo Testamento. Hay un pacto de Dios con Abraham y su descendencia. Un pacto que es ratificado en Isaac, el hijo de Abraham, que es ratificado en Jacob, el nieto de Abraham, que es ratificado sobre las tribus o los 12 hijos de Jacob, y que es ratificado sobre uno de los hijos de Judá, el rey David, y que es ratificado en Cristo y ampliado a todas las naciones de toda la tierra. Desde el principio, Dios dice a Abraham, será bendición a todas las naciones. Y obviamente lo han sido, pero cuando vino Cristo, esa nación que había bendecido a otras naciones, había sido muy poco el impacto real, mundial, de la nación judía. Pero cuando un hijo de David, el Señor Jesucristo, muere y resucita, asciende y toma su trono de gloria, y envía a los discípulos, bajo la unción del Espíritu Santo, a proclamar el Evangelio a toda nación y lengua, hasta los confines de la tierra. Toda la tierra ha sido bendecida por la simiente de Abraham, que es Jesús el Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Pero hay un trato de Dios con el pueblo judío y es muy difícil. Hay teólogos que dicen que no, grandes teólogos, grandes estudiosos de la Biblia, pero hay demasiado palabra en el Viejo y en el Nuevo Testamento sobre un trato de Dios con el pueblo judío específico. Ya lo vimos renacer en el 1948, luego de 2000 años de dispersión. El Señor dijo, los recogeré. Y de la misma forma que el Señor dice que los recogeré, el Señor dice, y vamos a estar estudiando la palabra, que vendrán las naciones contra la pequeña
Judá, la pequeña Judea, el pequeño Israel, la pequeña porción de tierra que vemos en el mapa, en el medio mismo, ¿verdad?, de Oriente Medio, alabados al Señor, entre África, Europa y Asia. Ahí está ese triangulito, básicamente, que es Israel, un pequeño pedazo de tierra. Las naciones vendrán capitaneadas por el anticristo y el Señor descenderá a darle victoria a su pueblo al final de la gran tribulación, en lo que entendemos es la guerra final del anticristo contra el Señor y su ejército, librada en terreno palestino. Así que yo quisiera hablarle a ustedes sobre la nación de Israel, el ataque de las naciones, la batalla mundial antes del milenio. Miqueas 4:11 dice lo siguiente: pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti, Miqueas 4:11, y dicen, sea profanada, y vean nuestros ojos, dice las naciones, nuestro deseo sobre Sión. Mas ellos, esas naciones, dice el profeta, no conocieron los pensamientos del Señor, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Levántate y trilla, dice el verso 13, hija de Sión, porque tu cuerno tornaré de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás al Señor sus despojos y sus riquezas al Señor de toda la tierra, Adonai. Alabado sea el nombre del Señor. Así que Dios le dice a la nación desde Miqueas, desde el profeta Miqueas, que se levantarán contra ellas porque no oyeron el consejo de Dios. Paréntesis, Dios está aconsejando la tierra en este tiempo a través de esta pandemia. Lo oirán los reyes de la tierra, lo oirán los doctores y científicos de la tierra, lo oirá la iglesia. ¿Qué dice ser iglesia? Lo oiremos. Ellos no oyeron el consejo del Señor y dijeron, vamos contra Jerusalén, contra Sion, contra Israel, contra la nación, pero el Señor le da autoridad a Israel para tener victoria en esa última batalla. Ezequiel 39:25. Por tanto, así dice el Señor Dios, ahora restauraré el bienestar de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso de mi santo nombre. Y ellos olvidarán su ignominia y todas las infidelidades que la nación judía que cometieron contra mí, cuando habiten seguros en su tierra sin que nadie los atemorice. Cuando yo los traiga de entre los pueblos y los reúna de las tierras de sus enemigos, seré santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, porque los hice ir al cautiverio entre las naciones. En el año 70 después de Cristo, Tito, el emperador romano, esparció a todos los judíos, hasta el 1948 que pudieron regresar como nación. Y después los reuní de nuevo en su propia tierra, 1948, sin dejar allí a ninguno de ellos. No les ocultaré más mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, declara el Señor Dios. Todavía hay mucho judío que no está en Palestina. Aparentemente va a haber una reunión violenta de millones de judíos poblando la tierra, entendiendo finalmente que ese es el lugar donde deben estar y que es el único lugar donde van a tener seguridad, porque la misma forma en que el espíritu del anticristo se manifestó de una forma parcial y temporera en el nazismo y la Segunda Guerra Mundial, exterminando 6 millones de judíos en una ira imposible de entender. No se puede entender por qué se odió a los judíos de esa forma, pero hay un castigo sobre la nación por haberle dado la espalda a la visita primera del Mesías. Y el Señor, en su misericordia, por su pacto con los padres, Abraham, Isaac y Jacob, ratificado en David, y obviamente en la persona de Jesucristo sobre la nación, en ese pacto extraordinario, el Señor va a enviar su espíritu sobre la casa de Israel, declara el Señor Dios.
Zacarías 14 es, el libro entero de Zacarías es para mí uno de los libros más difíciles de interpretar. Es un libro precoz para su tiempo, saturado de muchos mensajes que pueden ser traídos a la vida de Jesús, algunos de ellos, retrotraídos a la historia anterior de Israel, antes de Zacarías, y al tiempo final en que estamos viviendo hay mucha palabra de Dios en ese libro, mucha palabra de Dios. Entonces Zacarías 14 es un capítulo muy importante cuando hablamos del milenio y hablamos de la batalla final antes del milenio. Entonces difícilmente podemos poner en duda que en ese capítulo 14 de Zacarías nos estarían anticipando los mismos eventos que acabamos de leer en el libro de Ezequiel. Ezequiel 38, todo el capítulo, Ezequiel 39. El libro de Ezequiel es un notable, extraordinario libro, y Zacarías 14 tiene una gran relación con esa batalla final de las naciones contra Israel. En medio de la gran tribulación, el anticristo y poderosas naciones de la tierra atacarán al pueblo de Dios, a Israel. Es el tiempo final del gobierno del anticristo. Al principio de esa batalla final, de esa lucha, de esos años, en ese tiempo, el anticristo parecerá tener un éxito rotundo. Pero luego, súbitamente, el Señor Jesús aparece ante ese ejército del anticristo y ante la nación judía, por ellos y ante ellos. O sea, un encuentro de Cristo con la nación judía. Zacarías 12:10 dice lo siguiente, apúntelo bien. Y derramaré sobre la casa de David, sobre Israel, y sobre los habitantes de Jerusalén, el centro de gobierno y el centro de estrategia en medio de esta guerra y esta batalla, derramaré el espíritu de gracia y de súplica. Vendrá sobre ese remanente judío que quedará al final de la gran tribulación un espíritu de gracia y de sabiduría. Y si es por gracia, no es por obras, no es por sacrificios humanos, no es por cumplir algún tipo de ordenanzas, sino por gracia, por la sangre del Cordero. Y dice la palabra, dice el Señor, y me mirarán a mí, a quien han traspasado. Están mirando a Jesús, al que instigaron para que fuese crucificado, al que rechazaron como nación. Y se lamentarán por él, dice el Señor en Zacarías, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. ¿Qué espíritu de súplica, qué espíritu de clamor y qué espíritu de arrepentimiento, qué visión momentánea de quién es Jesús se desatará sobre ese remanente judío del postrer tiempo? Entonces, Hechos 1:11 se va a cumplir. Cuando los ángeles le dijeron a los discípulos cuando Jesús estaba ascendiendo, varones galileos, que estáis mirando al cielo, este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Descenderá justamente sobre Palestina con el ejército y venimos nosotros, los santos del Señor, resplandeciendo con él en esa batalla final. En Isaías 25:9, y se dirá en aquel día, he aquí este es nuestro Dios, a quien esperamos y nos ha salvado. Este es el Señor a quien esperamos, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación, porque la mano del Señor reposará en este monte, y Moab será trillado debajo de él como es trillada la paja en el muladar. Alabado sea el nombre del Señor, representando Moab a todas las naciones en contra de Israel. Así que el Señor va a descender en un monte, alabado sea el nombre del Señor, y va a establecer un gobierno milenial y le va a dar la victoria a Israel contra las huestes del anticristo. Es interesante, ¿verdad? Y se hace un paralelo entre el reencuentro o el encuentro de la nación judía con Jesús y el llanto, como se llora por un hijo, como se llora por un primogénito. El mismo
la imagen, la símil, la metáfora de cuando José se revela a sus hermanos estando en Egipto. Dice: yo soy José. Aquí el Señor le va a decir a la nación judía: yo soy Jesús. Del mismo linaje, de la misma sangre, yo soy el Mesías prometido. Finalmente, amados, los largos y tormentosos días de la historia de Israel, que ha sido tormentosa desde el día cero, terminarán para siempre. Al anochecer habrá luz. Romanos 11, todo ese capítulo es muy importante. Romanos 11 son 36 versículos, pero el 26 dice: y así, está hablando Pablo luego de Jesús haber ascendido y haber sido rechazado por la nación judía y estar bajo persecución total los creyentes, no solo en Israel, bajo el Imperio Romano, sino en todo el Imperio Romano y en todo lo que era conocido como mundo en ese tiempo. Donde quiera que un creyente, le perseguían, sobre todo los judíos, instigaban esa persecución. Así todo Israel, verso 26 de Romanos 11, será salvo, tal como está escrito: el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob. Verso 27, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. El único que limpia de pecado es Jesús. Puede que la nación judía restaure los sacrificios en el templo. Tiempo perdido. Tiempo perdido. Tiempo perdido. Dios ve el corazón. Pero ese sacrificio no es necesario y no es agradable a Dios. Ya hubo un sacrificio por tus pecados, por mis pecados. Para mí es impresionante todo lo que estamos enseñando, porque estos versos se aplican no solamente al tiempo del fin, sino a nuestras vidas. Romanos 16:20, quiero que lo escuchen. Lo hemos leído, lo hemos cantado, lo hemos predicado, lo hemos orado, hemos hecho actos proféticos. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El Dios de paz terminará la guerra, y el Dios de paz aplastará a Satanás, lo va a atar 1000 años, y se levantará un reinado de paz. Cuando me digan: Señor, esto es un cumplimiento parcial de esta palabra que sigue siendo un cumplimiento en nuestra vida diariamente. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y algunos teólogos dicen que el cuerpo de Cristo, sus pies, somos nosotros, la iglesia de este tiempo. Nosotros aplastaremos a Satanás y veremos la victoria final del Cordero sobre Satanás. Pero dice la Escritura, habla del monte de Dios, de la casa del Señor, como cabeza de todos los montes. La palabra habla de un tiempo de paz, y ahí está la casa del Señor. Y nosotros entendemos que no solamente es Israel, porque tú y yo somos casa de Dios. En el tiempo que lo profetizaron en el Viejo Testamento, Israel era la única casa de Dios. Pero ahora a esa casa se han añadido muchos cuartos, se han añadido muchos atrios, se han tumbado las paredes, y todas las naciones tienen entrada a la casa de Dios a través de la sangre del Cordero. No solamente los judíos, sino que todos los gentiles que le den su vida a Cristo. Isaías 2, versículos 2 al 4, son idénticos los versículos con Miqueas 4. Yo voy a leer Miqueas 4 en adelante, verso 1 en adelante, pero pueden leer en Isaías 2, los versículos 2 al 4, los pueden leer muy idénticos. Y acontecerá en los postreros de los tiempos, que el monte de la casa del Señor será constituido por cabecera de montes y más alto que todos los collados, y correrán a él pueblos, y vendrán muchos gentiles y dirán: venid y subamos al monte del Señor y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Y juzgará entre muchos pueblos y corregirá fuertes naciones hasta muy lejos. Y escuche: y martillarán sus espadas para azadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada gente contra gente, ni más se ensayarán para la guerra. Y cada uno se sentará debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien amedrente, porque la boca del Señor de los ejércitos habló. Aunque todos los pueblos anduvieren cada uno en el nombre de sus dioses, nosotros con todo andaremos en el nombre del Señor nuestro Dios para siempre y eternamente.
un reinado de paz, donde se convierten las armas inútiles, que no dan vida sino muerte, en herramientas que sí dan vida y que glorifican a Dios. Así que la salvación de Israel está muy unida a esta batalla final, donde el Señor viene y ata a Satanás. Hay una gloria que espera a todos los que somos parte del monte. La casa de Dios es el monte más alto, siempre lo ha sido, pero será levantada como cabecera de las naciones. Ahora somos pisoteados por las naciones, pero en ese tiempo no podrá ser así nunca más. Así que la iglesia se une a Israel en lo que se denominaría como un bosque silvestre, como un bosque no tocado por la mano del pecado del hombre, sino que Dios va a levantar para sí una nación santa, libre de pecado, y reinaremos con el Señor 1000 años. Y eso sucederá al final, en los posteriores tiempos, cuando el Mesías finalice todas las cosas. Acabamos de leer los posteriores tiempos. Monte tipificaría toda la ciudad o la elevación. Al mencionar monte como cabeza, no significa geográficamente un monte, sino que está hablando de una dignidad moral y de una elevación espiritual. Seremos monte en la moral, seremos monte en la autoridad espiritual, más alto que todo otro monte, y como cabecera de todas las naciones, sea el nombre de Cristo glorificado. Estable, con una fundación permanente, que denomina que vamos a tener una continuidad y una perpetuidad. Terminará el milenio, pero ahí no terminará nuestra autoridad sobre la tierra y no terminará la autoridad que el Señor nos ha dado. El castigo a Israel, que ha sido grande, ha sido fuerte, ha sido severo, y aún la nación sufre indeciblemente. En estos tiempos del COVID, los palestinos siguen tirándole y disparándole unos a otros. No sabemos cuál es más malo de los dos. Pero ese castigo a Israel terminará en una misericordia, y Dios dignificará, levantará la moral de la nación. Y Él va a establecer su residencia en Sion y en el centro de las naciones, a Jerusalén, durante todo ese tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Por encima de los potestados terrenales, por encima de los ídolos, cualquier otra eminencia que hubo en la historia pasada o que estaba presente al momento del Armagedón va a quedar al piso. Se levantará un solo nombre, el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Y de hecho, ¿verdad?, va a brillar con un gran brillo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Glorificado sea Dios. El Salmo 87:1 dice algo bien bonito. El primer verso dice: a los hijos de Coré, salmo de canción, su cimiento es en montes de santidad. Porque estoy hablando que está la nación, que está la iglesia, que está el monte del testimonio del Señor. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. El monte Sion no puede ser eliminado, sino que permanece para siempre. ¿Cuántos salmos lo mencionan? Lo hemos cantado 1000 veces. Este gobierno del milenio es un gobierno bajo las leyes del Evangelio de Jesucristo. Lo que es el Evangelio, lo que son las buenas noticias. Es un milenio de gracia, es un milenio de una presencia extraordinaria de Dios, de una santidad impresionante y de una paz única. Va a haber armonía entre el hombre y la naturaleza y todos los componentes de la creación. El Evangelio traerá un gobierno de orden y de paz, tranquilidad y prosperidad. Cesarán las guerras. No habrá odio entre judíos y gentiles. Esa división va a caer en el nombre del Señor Jesucristo. Los instrumentos de guerra serán instrumentos de paz. Las naciones no aprenderán más la guerra. Se va a disfrutar una tranquilidad social. El pobre y el rico estarán unidos en prosperidad. El higo, que es, ¿verdad?, la fruta característica de Palestina, dice que no se descompondrá
sea, los higos no se van a pudrir, la naturaleza no los va a pudrir, las inclemencias han cesado, una serie de cosas que en este tiempo son completamente normales. Ya ahí habrá un orden sobrenatural. Nadie infundirá miedo a nadie. Dios lo ha dicho. Y el Señor dice, sucederá porque la boca del Señor lo ha dicho. La boca del Señor lo ha dicho. Así como han sucedido tantas cosas que la gente dijo no pueden suceder, pero sucedieron, la boca del Señor lo dijo. Para muestra, un botón. 1948, la vid floreció. La higuera floreció. Alabado sea el nombre del Señor. Se levantó la nación de Israel de su sueño de 2000 años. Y poseyeron la tierra que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Alabado sea el nombre del Señor. Y comenzó una restauración agresiva del plan de Dios para el tiempo final. Alabado sea el nombre del Señor. Pero es tan interesante lo que le voy a mencionar. Toda riqueza humana, todo lo que en este momento lo conocemos como algo de valor, será como tamo llevado por el viento. El verso en Daniel 2:35, no hemos hablado de Daniel, pero Daniel tiene que hablar de esto. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano, como una pajita que arrebata el viento, y los levantó el viento, y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esa piedra es Jesucristo. Estamos hablando de las visiones en el libro de Daniel. Repito el verso, Daniel 2:35. En el gobierno final de un reino que vencerá todos los reinos y quedará solo él, el reino de Jesús. Daniel 2:35, explicando una de las visiones en el libro. Entonces fue también desmenuzado el hierro, que tipificaba un imperio, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y se tornaron como tamos de las eras del verano, y los levantó el viento, y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra, Jesús, que hirió a la imagen, fue hecha un gran monte. La palabra monte viene de nuevo, un gran monte, un monte más alto, la casa de Dios sobre toda la nación, que llenó toda la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Así que el oro, mis amados hermanos, las piedras preciosas perderán completamente su valor en el milenio, porque nuestra riqueza es Dios, nuestra riqueza es Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Glorificado sea Dios para siempre. ¿Sabe, mi amado? Posiblemente a usted en este momento le es muy difícil pensar, le es muy difícil pensar que pueda haber paz en la tierra que conocemos. Le voy a traer una pequeña exhortación. No sé qué tiempo llevo, en realidad, en este tiempo. Alabado sea el nombre del Señor, porque no me gusta extenderme mucho. Porque no quiero, ¿verdad? Entiendo que la atención es diferente. Alabado sea el nombre del Señor. El span de atención. Y yo quiero que usted aprenda, que entienda, no lo quiero embargar mucho. Alabado sea el Señor. Pero hay una ilustración en un lugar donde se libró la batalla de Waterloo hace ya unos siglos. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí en las llanuras de Waterloo hay un gran león de bronce, forjado con los cañones capturado por los enemigos de Gran Bretaña en 1815. Entonces se hizo ese león de bronce de lo que fueron armas. Se fundieron y se hizo un león de bronce recordando esa famosa batalla. La boca de la bestia está abierta y parece gruñir entre dientes sobre el campo de batalla. Es un recuerdo de la guerra. El león o el león de bronce tipifica ahí la guerra, los guerreros, la actitud de guerra. Pero tiene la boca abierta entre sus dientes, y alguien pasó por allí. Y cuando lo vio, por la última vez que lo vio, en mitad de primavera, un pajarito había construido su nido justo en la boca del león. Un pajarito indefenso que no hace guerra, que está cuidando a sus niños, y lo está cuidando, esos pequeños polluelos, los está guardando y los está criando
en medio de la boca del león rugiente, en medio de este mundo impresionantemente guerrero, hostil, vengativo, lleno de odio y de enemistad y de pleitos y contiendas, en este mundo donde las naciones pelean a veces por 2 metros de terreno y por rencillas históricas que no han podido vencer. En este mundo, en medio de ese león rugiente, que no es Jesús en esta ocasión, sino que tipifica la guerra que se libró allí, en esas llanuras, en esos lugares, alabado sea el nombre del Señor, este pequeño pajarito puso allí su nido y pudo empollar sus polluelos, sus pequeños pajaritos, alabado sea el nombre del Señor. Y ellos cantaban. Cuando pasó el que recogió la ilustración, algo vivo, no imaginativo, sino vivo, oía el cántico de los pequeños polluelos en medio de la boca del león. Impresionante, ¿no? Así mismo la iglesia, en medio de este mundo malvado. Así mismo Israel. Así mismo Israel será levantado por el Señor. Y aunque estemos en medio de las fauces de la maldad del mundo, nuestro cántico llega al cielo y seremos liberados en ese día. Lo que usted tiene que decirle a la persona que está a su lado es: Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Y de hecho, Dios lo va a hacer para la gloria de su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Yo voy a dejarlo aquí. La próxima vez recogeré en los primeros minutos el final de esta enseñanza del milenio. Entraremos a estudiar lo que es Babilonia dentro de Apocalipsis, dentro de la Biblia, y espero que podamos llegar a las bodas del Cordero, amén, y podamos acercarnos un poco más a los eventos finales, amén, alabado sea el Señor. Pero no le quiero tomar más tiempo. Puede llamarme para explicar algunas cosas, amén, alabado sea el nombre del Señor. No le he enviado la enseñanza a nadie porque son los bloqueos, yo lo siento, un poco personales, amén, alabado sea el Señor, y posiblemente a usted no le sea tan fácil entender los bloqueos que he estado haciendo durante esta serie, amén. Así que voy a orar, nos vamos a despedir con un cántico como siempre, alabado sea el Señor, pero quiero orar y quiero que usted sepa que aunque este mundo parece imposible que haya paz, la va a haber. Se va a poner bien feo lo que está pasando en el mundo. No creo que va a mejorar, va a ponerse bien feo. Creo que Dios hizo un espacio, un silencio en este tiempo, y la tierra está detenida para que aprendamos, porque se va a acelerar los eventos del fin, definitivamente. De hecho, pero acabamos de leer en el periódico hoy de que la peor sequía en siglos se está dando en el oeste americano. Encima del coronavirus, encima de los temblores, encima del hambre en el planeta, encima de la guerra y rumores de guerra, encima de todo eso, allí está la peor sequía, sin hablar los posibles incendios terribles que está habiendo en todo el planeta. Así que se está acelerando la agenda del cielo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús yo te alabo y te bendigo y te doy muchas gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso y poderoso. Bendice a mis hermanos que están allá, al lado allá, Señor, de la pantalla. Bendice a todos los que nos escuchen y permite, Señor, que esta enseñanza nos pueda dar sabiduría y entendimiento de que sí hay un tiempo final cercano. Número 1, número 2, Señor, de que tú tienes mejores planes que lo que los hombres pueden imaginar. Tercero, que tú y solo tú tienes la autoridad para hacerlo. Y cuarto, que el Cordero es digno de romper los sellos y de traer a su cumplimiento todas las palabras de la Biblia. Yo te doy gracias por todo, Señor, y te bendigo y te exalto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos mis hermanos. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Amén. Cristo sea glorificado. Al estar ante ti, adorando frente al mar de Cristo.
entre la multitud. En asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Te damos gloria, te damos honor, digno eres tu Señor, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo